¿Qué tal? Muy buenos días, sean bienvenidos. Quiero reiterar, darles la más cordial bienvenida a este espacio de webinars que, como bien saben, la gran mayoría de todos ustedes, este tipo de espacios los brinda GC1 México cada semana de la mano de nuestros aliados estratégicos, y estos webinars tienen la intención de poderles brindar a ustedes las herramientas necesarias o presentarles un tema de valor en el desarrollo de sus empresas y de los productos que ustedes están desarrollando. Estos webinars los desarrollamos de la mano de expertos, quienes son parte del programa de aliados estratégicos que tenemos aquí en GC1 México, quienes son empresas que brindan distintas soluciones o servicios que de alguna forma pueden complementar el desarrollo que todos ustedes están buscando. El día de hoy no es la excepción. El día de hoy nos acompaña la empresa B-Sale de la mano de Fernanda Rojas y Kim Jaque, a quien me gustaría presentarles y también hablarles un poco acerca de B-Sale, previo a iniciar esta sesión que lleva por nombre Cómo presentar tu negocio ante un comprador. Para esto les presento a B-Sale, quien es un sistema de ventas multicanal para emprendedores que está siempre conectado con sus negocios y que sueña con hacerlos crecer. En este caso nos acompaña Fernanda Rojas, quien es líder de marca y comunidades en B-Sale a nivel LATAM en los países de México, Perú y Chile. B-Sale es un sistema, como les comentaba, de ventas para pequeñas y medianas empresas de rubros transversales que actualmente cuenta con más de 110,000 usuarios. Fernanda es periodista y experta en comunicaciones, marketing y tecnología, que cuenta con 15 años de experiencia profesional, asesorando a personas y empresas en poder potenciar su imagen personal, laboral y corporativa. Especialmente destaca por su liderazgo en equipos multidisciplinarios como áreas de venta y comerciales, donde su principal foco ha sido crear presentaciones y discursos más efectivos. Por otro lado, también nos acompaña Kim Hake, quien es comunicadora audiovisual y especialista en marketing educativo, con más de 12 años de experiencia en la creación de contenidos y desarrollo estratégico de comunicación efectiva. Actualmente, Kim trabaja como especialista en generación de contenido y marketing educativo en B-Sale, donde crea materiales diseñados para educar e inspirar a emprendedores latinoamericanos. Su enfoque se basa en estructurar contenidos prácticos y accesibles que fomenten el aprendizaje y el crecimiento de los negocios. Es líder también de la Naranja Emprendedora, la cual es la academia de B-Sale que busca brindar herramientas efectivas a los emprendedores para digitalizar negocios y ayudarlos a aumentar sus ventas. Y pues bueno, sin más preámbulo, quiero darle la más cordial bienvenida a Fernanda y a Kim para que nos puedan presentar este grandioso tema, y esperamos que sea de mucho valor para todos ustedes. Bienvenidas, chicas, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias, Diego. Buenos días, Diego. Buenos días a todos. Gracias por el espacio. Muchas gracias a todos por el espacio. Vamos a tener esta presentación dividida en dos partes. O sea, como voy a comenzar yo y luego le voy a dar el pase a Kim en la parte final. Y si ustedes tienen algún tipo de preguntas, no duden en poder hacerlas también, idealmente hacia el final, cosa de que podamos mantener ahí el ritmo también de la presentación. Muchas gracias, Diego, también por la presentación. Uno le, le genera distintas emociones, sensaciones cuando también se presentan y cuentan un poco sobre la trayectoria profesional. Y bueno, la idea es hoy día, como decía Diego, les voy a empezar a compartir ya la presentación respecto a el cómo poder presentarnos ante un potencial comprador. Entonces, la idea de hoy es que les recomiendo poder tener también ahí un cuaderno, un papel, porque son varias cosas que vamos a estar revisando, que son ejercicios también prácticos y también de conceptos. Entonces, me encantaría que pudiesen irlos revisando junto con nosotros. Ya. Por favor, me avisan si es que logran ya ver la presentación. Sí, se ve. Ya, buenísimo. Vamos a comenzar entonces. Como les contaba Diego, yo soy Fernanda Rojas, líder de marca y comunidades en Visail para los distintos países de Latinoamérica.
Y hoy día vamos a estar hablando sobre cómo poder presentar sus negocios ante potenciales compradores. Entonces, les quiero comentar cuál es nuestra agenda de hoy día, y nuestra agenda se va a basar en 4 puntos principales. Primero, les voy a estar contando qué es un discurso de ventas. Luego vamos a saber cuáles son las principales características de estos discursos de ventas y que son características que tenemos que tomar en consideración al momento de estar construyendo nuestro propio discurso de ventas. ¿Cómo se trabaja en esta parte? Les vamos a dar sugerencias, de hecho, de cosas que hoy día se están utilizando como tendencias del mercado en el caso de México. Y finalmente vamos a poder ver cuál es el resultado de todo este trabajo práctico que vamos a estar haciendo en el día de hoy. Así que para dar paso después a un espacio donde Kim nos va a poder contar también cómo encontrarnos y dónde estamos. Así que vamos a comenzar. En primer lugar, definiendo qué es un discurso de ventas. Yo me imagino que esto lo han escuchado varias veces también con ciertos conceptos en inglés, que nosotros tratamos de evitar muchas veces hablar de los conceptos en inglés, pero que de todas maneras, por si los quieren buscar, son los pitch, llamados pitch de ventas. Y en este sentido, si lo quisiéramos hablar desde una perspectiva como bien concreta y también simple, finalmente es una historia que nosotros estamos contando a otros para que nos conozcan. Y inicialmente eso es algo que nos interesa, o sea, que los demás puedan conocernos, pero además se suma un punto adicional que tiene que ver con que lo que nosotros estamos buscando cada día más, sobre todo ustedes como emprendedores, es que las personas que nos están escuchando, nos están viendo, o quizás otras personas nos recomendaron a ellos, es que estamos buscando que se puedan convertir en clientes. Esta es llamada la famosa conversión. Existen distintos contextos en los cuales nosotros vamos a poder aplicar estos discursos de venta. En el caso de lo que nosotros habíamos estado hablando en una charla anterior, hace un tiempo que nos encontramos ahí con Diego, que tuve la oportunidad también de participar, un ejemplo de contexto son cuando nosotros tenemos encuentros, por ejemplo, con cadenas comerciales, que nos interesa nosotros que conozcan nuestros productos y que luego ellos puedan ofrecer nuestros productos en estas cadenas comerciales. O sea, que nosotros podamos tener productos determinados como los que vamos a revisar a partir de un ejemplo a continuación, pero pueden ser, si nosotros vendemos algún tipo de alimentos, por ejemplo, poder estar en lugares donde ya sean cadenas más grandes de retail, en donde se vendan nuestros productos en un volumen que sea más masivo. Volviendo sobre el tema del discurso de venta y este primer punto que hablábamos del poder definirlo, hay 4 características que me gustaría que pudiesen tomar en consideración al momento de empezar a pensar siquiera en cómo nosotros podemos construir un discurso de ventas más efectivo. Son 4 características que pueden sonar bastante como iniciales, pero que yo les diría que son las características más importantes y que nos van a definir todo lo que estemos haciendo después. Primero, es que tenemos poco tiempo. O sea, tenemos poco tiempo, uno dice, es evidente, hoy en día tenemos todos poco tiempo y prestamos muy poca atención a las cosas, cada vez menos, y dependiendo del contexto en el que nosotros estemos, si por ejemplo vamos a estar haciendo un discurso de ventas donde existen otros emprendedores como nosotros que también van a presentar sus productos ante potenciales empresas o interesados que quieran después distribuir y vender sus productos, acá es importante que logremos ser lo más conciso posible y en ese conciso posible logremos también transmitir el valor
que tiene nuestro producto, el valor no desde una perspectiva de costo, sino el valor de una perspectiva del beneficio y de la ventaja que le puede traer a la persona que en este caso decida consumir ese determinado producto o servicio. Este poco tiempo yo les recomiendo comenzar a trabajarlo cuando ustedes, por ejemplo, cuenten de qué se trata de su negocio, inicialmente poder partir considerando quizás escribirlo y que pueda ser en una página que pues, ustedes lo puedan decir como 1 minuto, inicialmente es súper bueno. Ahora, tenemos que pensar que ese minuto muchas veces lo vamos a tener que llevar a espacios muy cortos de 30 segundos. Y esos son también los llamados como pitch o cuando estén en estas, no sé si han ido a estas reuniones, que también es un nombre muy, muy en inglés de networking, para ampliar las redes de contacto. Bueno, la idea es que ese discurso de 1 minuto se pueda transformar en estos 30 segundos. La segunda característica que uno diría incluso es la que genera más quizás dificultad para uno mismo, es poder convencer a otras personas que lo que nosotros estamos diciendo realmente sea algo que ellos necesitan, no les puede servir. Y ese convencer a otros se aprende. Esto es algo que me interesa mucho, cómo poder transmitirles a ustedes. Se aprenden. Muchas veces uno decía, a mí me pasaba mucho cuando yo tenía alrededor de 8 años, yo solía ser una persona súper tímida y hoy día hago muchas charlas, estoy en distintos espacios, asesoro también a personas que necesitan poder tener este tipo de como formato, capacidad. Entonces, son herramientas que nosotros podemos aprender y para eso nosotros estamos aquí también hoy día con la Kim y los distintos contenidos que les estamos entregando, porque son cosas que se pueden aprender. Por otra parte, la tercera característica es la idea de que nosotros debiésemos ser capaces de transmitir ciertos mensajes, fuerza, que la verdad yo en este sentido recomiendo que no sean más de 3 atributos y elementos. Nosotros eso igual lo vamos a estar revisando después, entonces después igual les voy a comentar a qué se refieren con estas ideas fuerza. ¿Por qué le digo 3? Y si uno dijera ya máximo 5, porque si yo les estoy contando una historia a ustedes con 30 detalles, ustedes no se van a acordar de los 30 detalles y probablemente quizás hasta de ninguno, porque es mucha información, mucha sobrecarga de información. En cambio, si les transferimos 3, y les digo 3 quizás súper bien contados y también explicados y llamativos, probablemente se van a acordar de uno. Y en cuarto lugar, también el poder ser capaces de cumplir nuestras promesas. Esto es algo que sobre todo me imagino que ustedes se han puesto a pensar quizás también con la cada vez más como irrupción, ya ni siquiera es irrupción, ya es como estadía en nuestra vida de las redes sociales. Hoy día las redes sociales tienen muchas cosas muy positivas y por otra parte tienen otros desafíos. Los desafíos son si nosotros no cumplimos nuestras promesas, hay varias personas pendientes a nosotros que pueden utilizar esta masificación de mensajes también para decir, no estaban cumpliendo con las promesas. Yo recuerdo viviendo en una ciudad cuando era pequeña, yo soy de Chile, viviendo en una ciudad que era parte de una región, había una empresa que te prometía llevar un producto en menos de 30 minutos si no era gratis. Y la verdad es que muchas veces pasó que no llegaban en ese tiempo, entonces uno no tenía que pagar por el producto y finalmente después sacaron esa promesa, porque al final uno tiene que ser también un reflejo de las cosas que quiere y las cosas que puede también cumplirle a los demás. Ya, suponiendo, y que era lo que hablábamos anteriormente, que nuestro propósito es vender masivamente nuestros productos, vamos a poner ahí el caso de una
botella de agua, un envase de agua. Si nosotros tuviésemos un emprendimiento donde este fuese nuestro tipo de producto. Entonces yo voy a simular como que fuera la persona que tiene este emprendimiento. ¿Cómo en este caso yo pudiese partir construyendo este discurso que yo les decía, idealmente al principio hagámoslo de 1 minuto y después se puede ir acortando? ¿Cómo yo les recomiendo a ustedes partir? Bueno, aquí claramente no soy yo, pero dije ya, muy autorreferente. Bueno, en mi imagen, supongamos que ahí está mi producto, que son las botellas de agua envasadas, y que mi emprendimiento se llame Agua Purisísima. Purisísima, le agregué más, pero agua purisísima. Yo les recomiendo comenzar primero por una combinación que tiene que ver con nosotros, o sea, poder presentarnos nosotros y también poder presentar nuestro negocio. Está la parte, como yo diría, relativamente como el punto de partida más inicial, que estaría relacionado con un ejemplo que pudiese ser hola a todos, o hola, el nombre de la persona que va a ser nuestro interlocutor, gracias por recibirme, soy Fernanda Rojas, y ahí colocar cuál es, en este caso, mi rol dentro de el negocio. En este caso yo puse agua, o sea, puse fundadora de Agua Purisísima. Acá muchas veces también me preguntan respecto al nombre que hay que colocarle del cargo que tiene cada uno. Y la verdad es que muchas veces hay varias veces que uno pone sí o nombres quizás como en inglés, que están súper buenos y son súper buenos y de alta proyección y todo eso, pero hay muchas veces que yo recomiendo irnos a lo más simple, ojalá un nombre en español y que lleve a conectar al tiro con lo que yo hago, porque probablemente no nos vamos a acordar, a mí me pasa algunas veces que me reúno con personas y me dicen ciertos nombres de cargo y se me olvidan porque también me pasa un poco eso a nivel de recordación. Entonces, yo les dejaría ahí como recomendación partir lo más sencillo posible y sumarle a esta combinación un atributo. Yo les voy a mostrar ahora, si no me equivoco, son alrededor de 8 atributos que hoy día valoran los consumidores mexicanos. Entonces, estos atributos que valoran los consumidores mexicanos, idealmente nosotros para nuestro negocio debiésemos escoger como máximo 3. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba en un comienzo de estas ideas fuerza, mensajes fuerza y estas características para que nos puedan recordar? Yo, de la lista que vamos a revisar a continuación, les recomendaría escoger como máximo 3. Incluso uno puede escoger uno, pero bueno, eso depende de cada uno de nosotros y después vamos a ver también cómo termina el ejercicio. Estos atributos que se valoran hoy en día por parte de los consumidores, o sea, de las personas que van a estar vendiendo, van a estar en este sentido consumiendo nuestros productos, son los que les voy a comentar, ¿ya? En primer lugar, la calidad. O sea, nosotros pudiésemos, en este sentido, destacar de nuestro producto que cumplimos con las expectativas de nuestros clientes, ¿ya? Un caso, por ejemplo, si yo fuese, todo esto lo voy a decir como el agua purisísima, eh, que por ejemplo yo pudiese destacar en este punto, serían certificaciones. O sea, si yo cuento con algún tipo de certificación que diga realmente este producto es lo más purísimo que existe, yo lo debiese destacar. Sobre todo si también son productos, o sea, son certificaciones que además no son tan comunes en el mercado. En segundo lugar, el costo. Y esto tiene que ver más que nada con el precio. O sea, si nosotros, en este punto, las personas hoy en día y cada uno de nosotros, generalmente estamos pensando
más en qué gastamos, cómo gastamos, y en ese sentido, si por ejemplo contáramos nosotros con productos que son realmente de forma significativa menos costosos que los del mercado, o sea, ese definitivamente sí es un atributo que nosotros podríamos también destacar. Y ahí es lo que nosotros vemos generalmente, que tiene que ver con que tenemos los mejores precios, des- descuentos, sobre todo en ciertas temporadas. Entonces, ahí también ese es un segundo atributo que pudiésemos destacar. En tercer lugar, son las sensaciones, o llamado también como experiencia que provocamos en los demás. Este generalmente es un tema que también está muy en boga porque hoy en día muchos hablamos de la experiencia del cliente, lo importante del cliente, de que se sienta bien, que se sienta parte. Y acá, en el caso si yo fuese, como yo les decía, dueña de este emprendimiento de agua envasada, nosotros, por ejemplo, lo que pudiésemos hacer y cómo le pudiésemos entregar una sensación distinta es a través de nuestros sabores. Y que sean sabores incluso también originales, distintos, entendiendo que esas sean las características de nuestro producto. Un cuarto atributo está relacionado con nuestros orígenes. Me imagino que muchos de ustedes, sobre todo yo sé que en México, se usa bastante el tema de destacar las particularidades que existen en ciertas localidades, que tienen que ver específicamente incluso con eh, determinadas partes y determinados como eh, patrimonios casi de nuestro país, en donde es importante también poder eso destacarlo. Entonces, por ejemplo, en el caso que fuese ahí, como yo les decía, mi emprendimiento, nosotros pudiésemos utilizar acá la característica y el recurso de decir que nosotros venimos desde nuestra histórica ciudad, como un lugar que es muy especial, muy valorado y que sabemos que trae buenos productos. Ya. Otro atributo valorado está relacionado con toda la parte del medio ambiente, la protección del medio ambiente, que si uno lo ve, por lo menos hay una cruzada bastante grande, y esto es como a nivel de los distintos países, digamos, en todo lo relacionado con el reciclaje, en lo relacionado también con el poder cuidar más las comunidades, los espacios que tenemos comunes y todo. Y está aquí relacionado con un concepto hacia el cual la mayoría de las empresas también como internacionales, o sea, hay incluso como protocolos internacionales respecto a el cómo resguardar el medio ambiente y poder ser también más, cada vez más sustentables. Y en ese sentido, si nosotros, por ejemplo, si en mi caso yo quisiera destacar algo de mi emprendimiento, pudiese ser que mis botellas son fáciles de reciclar. O sea, hay muchas hoy día que tienen tienen incluso unas formas muy extrañas las botellas, o tienen un material muy distinto del plástico, diferente a como era quizás de forma más o menos clásica habitualmente, y en ese sentido, eh, eso es algo que también está relacionado con una ventaja competitiva que nosotros podemos destacar. Otro punto relacionado también con los atributos, ya estamos ahí casi listos para pasar a lo demás, es la innovación. Ahora, el concepto de la innovación muchas veces nosotros lo vemos como algo lejano, o como innovar generalmente solo tiene que ver con un ámbito también ahí de la tecnología, o de que tenemos que tener muchos recursos destinados a esta parte. Y el innovar más que todo se refiere al poder
como crear formas de estar siempre haciendo las cosas mejor. Y en este sentido, por ejemplo, yo pudiese destacar que descubrimos una nueva fórmula que para nosotros nos ha servido dentro de mi emprendimiento, y que en el fondo es lo que nosotros aplicamos hoy en día dentro del agua, de nuestro producto de agua Puricis. Por otra parte, está la confianza. Esto también lo vamos a revisar un poco más adelante y que tiene que ver con la percepción de que nuestra marca es creíble. Esto está influyendo cada vez más en la decisión de compra porque hoy en día existe cada vez más desconfianza en general a nivel social, o sea, de muchos de los espacios en los que nosotros estamos, muchas veces temas también ahí de la seguridad en distintos ámbitos, por ejemplo, de incluso el uso de nuestra información. O sea, hay varias cosas que hoy en día hacen importante que nosotros trabajemos la confianza. ¿Y cómo pudiésemos, por ejemplo, en mi caso, cómo podría yo proyectar esa confianza? Es hablar desde el tiempo que yo en este caso llevo en el mercado y ahí decir que yo cuento con más de 18 años de historia. Entonces ahí al tiro, claro, esta emprendedora sabe lo que está haciendo, lo que me está ofreciendo, y también vamos a hablar luego de qué pasa con que si este es un emprendimiento nuevo. O sea, yo no llevo tiempo suficiente para decir este atributo en concreto y que puede que sí me lo pregunte. Y si no me equivoco, esta es la última, o la penúltima. Otro atributo tiene que ver con la salud. Y este atributo, sobre todo en lo que esté relacionado con la parte de alimentos, es uno de los que está, podríamos decir, también más vigente, más de moda también, y que tiene que ver con la salud y los beneficios que determinados productos pueden tener para eso, o sea, como para, por ejemplo, tener el tema de combatir ciertas enfermedades, como la diabetes, la hipertensión, etcétera. Y en ese caso, si yo fuese a elegirlo como atributo, podría decir, en el caso de mis aguas, que ayudan a reducir los niveles de acidez corporales. Ya, entonces acá el segundo paso sería, estamos diciendo, hola, vamos a inventar, hola Diego, gracias por recibirme, como yo les contaba, soy Fernanda Rojas, fundadora de Aguas Purísimas, y elegí en mi caso un atributo, porque vamos a partir como con este discurso más corto, ¿ya? Yo les recomiendo a ustedes poder hacerlo al revés, partir con un discurso más largo de 1 minuto y luego acortarlo. Pero en mi caso, como tenemos menos tiempo, sería un atributo. Y aquí mi atributo sería decir que somos una de las alternativas alcalinas más saludables del mercado. Ese es el que yo quiero distinguir, que se acuerdan que yo les dije que estaba relacionado con la parte de la salud. Y ahora vamos a la última parte, que es, en el fondo, ya nosotros contamos respecto a nosotros, nuestro negocio, destacamos ahí también un atributo, que era el que yo les comentaba de los anteriores, que tiene que ver con la salud, y aquí vamos a incorporar, además de esto, como en la parte final, 3 datos relevantes también eh, respecto a lo que nuestro potencial comprador, en este caso, y ahora ya vamos a estar hablando directamente al comprador, quisiera saber de nuestro negocio, ¿ya? Muchas veces esos datos, yo les voy a compartir un montón de datos. Después les voy a dar el ejemplo de cuáles serían los datos que yo destacaría, pero les voy a decir muchos de estos datos, cuáles son, cómo los podríamos considerar. Veo ahí que hay hartas preguntas, pero me parece que, o comentarios, y eso hacia el final. Y les voy a mostrar cuáles son específicamente
estos datos? Bueno, primero, los datos que yo voy a destacar, así como también pudiese ser de los atributos que recién nosotros escogimos cuáles, dependen del contexto. Muchas veces esto depende del contexto, porque en este caso vamos a hablar de un contexto en el que ustedes estarían interesados en que puedan conocer desde la perspectiva de ventas su negocio, pero por ejemplo, si nosotros fuésemos a generar redes de contacto laborales y pedir consejo y todo, no les recomendaría destacar los mismos atributos y datos. Entonces, ¿cuáles son estos datos o logros que podrían ser relevantes? Son varios, los voy a ir revisando como una pincelada. Y si ustedes también ahí van teniendo preguntas, las pueden ir haciendo en el chat que vamos a tener después. Tiempo. Entonces, que veo que ahí están haciendo. Ya, ¿cuáles son estos datos? Vamos a partir por algunos, son varios, pero les podrían estar preguntando el precio de venta que ustedes tienen de sus productos cuando se hacen en este caso pedidos y compras por parte de las cadenas, por ejemplo, que sean al por mayor, o sea, que sea una compra mayorista. Podrían también consultar, yo les recomiendo que igual todos estos datos ustedes de su negocio lo puedan ir juntando de todas maneras, porque esto también lo pueden tener impreso y si se los piden también pasarlos luego de entregar su discurso. Si es que les preguntan también cuáles son los márgenes de ganancia que ustedes tienen respecto de sus productos, o sea, en el fondo, cuánto es lo que van a estar ustedes recibiendo como ingreso efectivo, digamos, al final cuando se genera ya la transacción del producto, cuánto va a ser, cuánto es ese margen. Probablemente puede que también se los consulten y ese margen de ganancia tiene que considerar los costos que ustedes tienen relacionados a la fabricación incluso también de ese producto, como en el caso de mis aguas, por ejemplo, si yo tuviese que determinados materiales externalizarlos con algún proveedor, como por ejemplo las tapas, con cosas así. También si cuentan con certificaciones de calidad o no. Ahora, si es que no cuentan, no lo colocaría. Solamente si es que cuentan con certificaciones de calidad, yo les recomendaría colocarlas. O sea, que pueden ser en este caso quizás también certificaciones asociadas como incluso a determinados como si nosotros entregamos algún tipo, por ejemplo, de servicio y tener alguna ISO, tener algún tipo de certificación, sí les recomiendo colocarla. Por otra parte, el tiempo en el mercado, esto también es como medio, a veces mm, lo podríamos llamar difícil, en el punto en que quizás muchos de ustedes están recién comenzando con un emprendimiento, entonces uno cómo sortea quizás esto, por decir, bueno, quizás yo no tengo 18 años, que era lo que veíamos anteriormente, yo no tengo 18 años en el mercado, sino que mi emprendimiento lleva 3 meses. ¿Cómo lo hago? Yo ahí les recomiendo hablar de ustedes como profesionales, digamos en este caso, de decir que ustedes llevan, cuando puede ser 10 años con esta idea o vinculándose con determinados equipos de profesionales relacionados con este tema y que a partir de eso, y ahí poder presentarlo de esa manera. O sea, por ejemplo, a mí me pasaba mucho asesorando, que yo partí asesorando hace mucho tiempo, como que dentro de mis primeros trabajos fueron asesorar personas, antes incluso de tener tanto tiempo quizás en una empresa trabajando. Entonces todos me preguntaban, ya, pero ¿por qué me vas a poder asesorar tú si tienes como 5 años? Y en el fondo yo ahí partía contando de mi historia, o sea, de cómo, del tiempo que yo llevo involucrada haciendo esto, que en el fondo había sido mucho antes de yo salir de la universidad,
de qué forma, con quiénes había trabajado, entonces te da un como nivel de quizás expertise distinto. Luego la capacidad de producción. Y esto es algo que también les recomiendo a ustedes mismos revisar, porque muchas veces uno dice, sí, quiero salir y quiero ser masivo, y quiero que mis productos estén en todas partes, o en el fondo quiero que eh, 10.000 de mis productos estén, pero la verdad es que para eso nosotros también tenemos que revisar nuestra realidad actual, y nuestra realidad actual en cuanto a cómo es hoy día también nuestra capacidad de producción. Y si eso, yo necesito ampliar también la cantidad de profesionales que tenga en función de eso, puedo o no lo puedo hacer hoy día, ya quizás no puedo hoy día, pero sí quizás puedo en 6 meses más. Esas son evaluaciones también importantes de considerar, porque muchas veces después también cuando uno firma, en el fondo hay también pedidos o contratos, eh, nosotros vamos a tener que ver cómo poder llegar también a esa fecha con la cantidad de productos que nosotros en este sentido quedamos en poder ofrecerle a nuestro potencial comprador. Otras tienen que ver con si tenemos, por ejemplo, políticas de promociones. Acá también, por eso es importante que consideremos anteriormente, como yo les decía, los márgenes de ganancia que ustedes tienen para calcular también lo relacionado con las políticas de promociones, o sea, también en cuántos descuentos de precios muchas veces, o por ejemplo, en las promociones de pack, de decir, mira, en el fondo, si vas a hacer un promoción de, por ejemplo, mi agua con otro tipo de producto, decir, mira, las combinaciones para nosotros mejores para también cuidar nuestra marca son con este tipo de producto. Porque eso también sirve para que nosotros tengamos como, por así decirlo, un cuidado respecto a cómo se va a estar combinando y cómo se va a estar ofreciendo también el producto. Por otra parte, las condiciones de pago. Aquí las condiciones de pago yo les recomiendo, eso sí, revisar caso a caso y ojalá con personas que anteriormente hayan tenido algún tipo de contacto con sus potenciales compradores, porque todas las condiciones de pago, dependiendo de los lugares donde uno va a estar vendiendo, son distintas. O sea, generalmente muchas veces pueden ser muy distintas. Entonces, yo ahí les recomiendo que si tienen personas, otros emprendedores o conocidos que puedan también empezar a averiguar eso de las condiciones de pago, porque eso también está generar los contratos y eso también está muchas veces relacionado con cuánto de nosotros tenemos que invertir como capital, de nosotros como emprendedores, para poder llevar a cabo lo que se nos está pidiendo. Entonces, si nos comprometemos, por ejemplo, con mucha cantidad de productos, ni siquiera sabemos si vamos a poder entregar y además tenemos condiciones de pago que son mucho más adelante de lo que nosotros pensábamos, vamos a estar generando una inversión muy alta de nosotros mismos como pymes para poder llevar a cabo ese negocio. Entonces ahí también son cosas que tenemos que cuidar. Por otra parte, el mínimo de pedidos. No sea, dependiendo del producto, sobre todo, la otra vez me habían preguntado si había como un porcentaje y todo eso. Todo es variable porque depende mucho del tipo de producto que uno tenga, el valor, digamos ahí sí el costo, el precio que tiene ese producto y dependiendo de eso es el volumen que yo necesito poder venderle o decir, mira, esto es lo mínimo que necesito que me compres para que el negocio pueda funcionar. Y a eso también poder incluirle algo que creo que viene después también, que está relacionado con todos los gastos adicionales que ustedes van a estar haciendo para poder entregar ese mínimo de pedido. Que no es solamente el producto en sí mismo, sino que también es el cómo se entrega, de qué manera, packaging, o sea, hay varias cosas ahí adicionales que también tenemos que considerar. Les recomiendo también poder tener a mano otros casos de éxito
Idealmente otros casos de éxito, si no tienen, por ejemplo, uno dice, ya, pero yo no vendo en otras cadenas comerciales, entonces, eh, ¿qué es lo que yo pudiese como decir? En ese punto, poder hablar quizás de los consumidores a los que llegan este tipo de cadenas, digamos, y la experiencia que ustedes han tenido con esos consumidores y cómo eso ha ido creciendo, de qué manera se vinculan, y entonces decir, mira, con nuestra ayuda, o nosotros aportaremos también a seguir manteniendo eso. Entonces, eh, siempre es importante ver la forma en que podemos ir adaptando cada uno de estos puntos a la realidad nuestra, que sí o sí lo podemos hacer, para que no se sientan ahí también que uno debiese tener demasiadas cosas para poder ir a hablar y tratar de vender, no. O sea, efectivamente es saber cómo nosotros esta información también la podemos ocupar a nuestra realidad. Ya, otros datos relevantes que les podrían ahí consultar si tienen algún tipo de socios comerciales, o más o menos si han tenido como algún tipo de financiamiento, algún tipo de capital, algún tipo de quizás como beneficio, etcétera, que les pudiesen preguntar. Si tienen políticas de devoluciones, esto también les recomiendo que lo puedan estipular, no decir desde el comienzo, pero sí estipular, porque pasa bastante que quizás también si se manejan varios volúmenes de pedidos, y si son pedidos pequeños, como en el caso ahí de mi agua, y por ejemplo, yo dije, ya, aquí está mi agua, y lo digo porque a mí una vez me pasó, no con este caso, pero un agua y todo, y después resulta que me llama en este sentido mi comprador y me dice, oye, de las 6 aguas me llegaron 5 rotas, entonces yo eso te lo voy a devolver y no lo voy a pagar. Eso también es algo que nos sirve tener en consideración. Por otra parte, la logística y distribución, puede que eso también se los pregunten, muchas veces la logística, en el fondo, o por lo menos la distribución de los productos hacia donde ellos estén, eh, generalmente va a correr por cuenta de cada uno de los emprendedores, ¿ya? A menos que ellos tengan quizás una bodega o un punto, un centro neurálgico que después haga las distribuciones de productos, pero eso es sobre todo cuando nosotros ya pasamos a una fase mucho más masiva, digamos. Entonces, ese costo nosotros también lo tenemos que considerar dentro de el momento en que nosotros vamos a estar haciendo nuestra negociación y ofrecimiento comercial. ¿Y qué otro dato? Que este sí o sí nos lo van a pedir, que tiene que ver con nuestro historial de ventas. Nuestro historial de ventas también vienen otras partes ahí ya, comerciales, que serían, por ejemplo, si tenemos proyecciones a futuro, o sea, que generalmente las piden de forma más anual, pero igual pueden ser trimestral o semestral. Eh, si, por ejemplo, cuáles son los tipos de clientes que ustedes tienen y si quizás están apuntando a algún segmento o nicho específico. Dentro de eso, en el caso de mis aguas, podría ser, estoy completamente inventando, los niños de 10 años que les gusten las aguas de cierto color y así motivarlos a tomar más agua en vez de tomar bebida, por ejemplo, gaseosa, no lo sé. eh, Cuáles son nuestros distintos tipos de líneas de productos. O sea, si tenemos una, si tenemos 5, y si tenemos 5, ¿cuáles de esas 5 van a ser las que nos interese también poder, en este caso, ofrecer a nuestro potencial comprador, porque no van a ser todas las mismas tal cual por igual? Eh, y otra parte que es la satisfacción del cliente. Acá sí, sobre todo si han tenido un cliente representativo para ustedes, que no necesariamente tiene que ser un gran cliente, sino que quizás un cliente representativo, también les recomiendo poder destacarlo, poder, o sea, uno después, ya cuando es más grande y todo, pide reviews o pide como
NPS o hace encuestas de satisfacción y todo, pero si ustedes tienen testimonios, si ustedes tienen como un cliente que para usted haya sido como relevante también, le recomendaría poder colocarlo. Acá entonces, ¿cómo se trabaja? Como yo les decía, está la combinación de nosotros más nuestro negocio, tenemos ahí los atributos y tres datos relevantes. Los tres datos relevantes para el caso de mi agua envasada, que yo les recomendaría, o sea, que yo colocaría, sería mi historial de ventas, ojalá resumido en porcentajes. ¿Por qué ustedes me preguntarán porcentajes? Porque si somos pequeñitos y hemos vendido, por ejemplo, en mi caso, he vendido 3 aguas, yo puedo decir, yo de este periodo a este periodo aumenté mis ventas en tanto porcentaje. O sea, en mi mundo, digamos, y en lo que yo estoy haciendo, yo logré un impacto, en el fondo, de crecimiento de X. O sea, que es diferente así lo hablamos en unidad. Eh, y ahí, ojalá anual, semestral, también puede ser trimestral. Y si uno dice, bueno, todavía no tengo así tal cual trimestral, el rango que ustedes manejen. Yo pondría en mi caso proyecciones de expansión ocupando la misma lógica temporal anterior, o sea, ocupando esta misma fórmula de porcentajes, años, etcétera. Y en tercer lugar, en mi caso, yo lo que haría sería hablar de la forma en que nosotros nos conectamos con nuestro cliente tipo, que, porque yo les decía que aquí sería como interesante que fuese también un cliente tipo que tenga, por ejemplo, la cadena a la que yo estoy ofreciendo mis determinados productos. ¿Cómo quedaría entonces? Ya, ahora vamos a pasar a la final y ahí luego la Kim también nos va a acompañar. Sería, hola a todos, gracias por recibirme, soy Fernanda Rojas, fundadora de Aguas Purísimas. Somos una de las alternativas alcalinas más saludables del mercado. Las ventas de nuestros productos crecen el doble cada año y para el 2025 tenemos proyectado estar presentes en las 3 principales cadenas comerciales de México. Nuestros clientes ya nos reconocen por nuestras coloridas botellas que se reciclan en 2 simples pasos. Y ahí, bueno, decirle a la persona muchas gracias. Vamos a pasar con la última parte. Yo sé que probablemente tienen preguntas, pero para alcanzar con el tiempo, vamos a seguir aquí con esta última parte ahí de la equipo. Ya. Mira, me voy a tomar de cosas que les mencionó Fernanda que son muy importantes y en este caso me voy a quedar también con esta pregunta de cómo Visail te ayuda en tu negocio. Y más que solo Visail, quiero que tengan como en su cabeza que en el fondo esta pregunta también podría decir cómo un sistema te ayuda en el negocio. Ya quiero que se enfoquen en eso y que esa sea la visual como para poder entregarle tips en el fondo. Fer, dale. Que si yo pienso en un punto de venta en qué me debo fijar, qué me debe solucionar y en el fondo yo tengo que saber dominar y me tiene que hacer la vida más simple, ¿cierto? Tiene que ser simple de utilizar, tiene que ser amigable. Les puse tener un servicio postventa de excelencia y que también en el fondo sea local. Y todo esto me entrega la confianza que yo necesito y también entrega la confianza y el respaldo a mi negocio. O sea, la digitalización y el sistema de venta en el fondo que ustedes seleccionen, cualquier sistema en el fondo que los ayude a digitalizarse en el fondo, los respalda. En algún minuto la Fer en su presentación, por ejemplo, les habló de que tener poco tiempo pesa mucho, sobre todo en este emprendedor que también es multitasking, que hace muchas tareas a la vez. Entonces, automatizar muchas de las tareas me ayuda a liberar presión en mi negocio y a poder dedicarme tiempo en esto, en saber cómo presentar mi marca, en pensar mis estrategias y en tener mi negocio ordenado y por sobre todo también dominar lo que necesito entender de mi negocio, cómo crece, cómo avanzo, cómo busco nuevos canales de venta. Todo eso en el fondo
con un sistema, sea cual sea, porque pienso que no hay solo un sistema correcto. En el fondo, cada negocio tiene una vida diferente y puede ser que otro sistema sea el adecuado para ustedes, pero para eso en el fondo hay que conocer, estudiar y abrir mucho en el fondo esta forma de nutrirse. Les recomiendo buscar y informarse todo el tiempo, pero dentro de los tips, en el fondo, esta lista que yo les dejé y puede ser también alguna necesidad que ustedes tengan, si tienen tienda física, que el sistema les pueda entregar cierre de caja, cotizaciones, devoluciones, reportes en línea, sería muy importante para que ustedes manejaran esa data. Si nos vamos a la siguiente, Fer. Y en el fondo todo esto se une y se centraliza en la confianza. O sea, para ustedes también es mucho más ordenado trabajar y también sentir que tienen un respaldo de un sistema en el fondo que los ayuda a presentar de mejor forma su marca, su negocio, y tienen también el control de toda su data, no solo en una planilla o no solo en su mente o en una proyección, sino que de verdad lo tienen en un sistema que con un solo clic entrega toda esa información que ustedes pueden analizar y llevar tiempo a tiempo. También les voy a hablar ahora como del beneficio, que en el fondo eso va a ayudar a que ustedes puedan centralizar todo en tareas que realmente importan. Les recomendaría, por ejemplo, que un sistema de ventas tenga sí o sí usuarios ilimitados. Esto influye mucho en el orden, en como que cada una de las personas que trabajan en su negocio pueda tener un perfil de acceso y este perfil de acceso en el fondo les ayude a informarse en cada uno de sus reportes. Si tienen vendedores, qué vendedor es el que vende más en su tienda, si tienen bodegueros, si ustedes son administradores, eso también es muy importante. Yo en este caso buscaría un sistema que me entregue usuarios ilimitados. Eso es muy importante también, porque si sigo creciendo, voy a integrar gente a mi negocio y no necesito pagar adicional por cada perfil que yo tenga, sino que estoy preparado para el futuro y para crecer también. Eh, en el punto 2, el stock sincronizado 100%. ¿Por qué? Porque en el fondo algo que está actualizado en línea constante me da el poder de tomar decisiones esté donde yo esté. O sea, tengo un inventario en línea sincronizado y puedo revisar desde mi celular, si no estoy en mi tienda física, qué es lo que tengo, qué se está vendiendo y qué tengo también que volver a restoquear o qué es lo que voy a hacer en las fechas importantes para hacer promociones. Por ejemplo, toda esa data en el fondo la puedo encontrar también en mi stock sincronizado. Y el soporte gratis se los dejé porque también es muy importante que sea este soporte como local, donde yo puedo 100% confiar de la gente y estar ahí en múltiples canales. Y también en la sin comisión por venta, en el caso que tengan un e-commerce, es muy importante también que sea sin comisión por venta, en este caso. Y aquí les dejo como este QR donde ustedes van a poder escanear, hablar directamente con nuestro agente local. Recuerden que V-Sale está en Chile, Perú y en México. Estamos en México y les entregamos un mes de asesoría gratis. Y ahora también, después de que puedan probar este mes gratis, van a tener 30 días de la plataforma. También ahí van a poder encontrar nuestro WhatsApp del equipo de México directo. Si pasamos a la siguiente, Fer, porfa, lo que les mencionaba era que en el fondo esta plataforma que ustedes elijan cuando se digitalicen en el fondo, intenten explorar, conocer, los invito a que se nutran, a que estudien y puedan seleccionar en el fondo el mejor sistema. En este caso nosotros tenemos una academia abierta donde pueden ingresar, en ese QR van a poder crear su cuenta y van a poder ver cómo crear su tienda en línea desde cero, cómo tener y crear un punto de venta profesional en el fondo en su negocio y probar este punto de venta o esta tienda en línea desde cero. Ya también les dejé mi contacto en el fondo. Somos un equipo que estamos 100% trabajando para ustedes. La Fernanda ahora que también les dio esta presentación es parte también de nuestro equipo en México y si tienen dudas, si podemos seguir ayudándolos y nutriendo, si hacen el curso y quieren hablar con una
de nosotros estamos aquí en el fondo para que nos podamos comunicar. Muchas gracias. Ahí, Fer, no sé si ahora tienes, Sí, pero si hay es que creo, preguntas para ti. no, parece que tengo una. Primero era, Diego puso si iban y preguntaron si iban a compartir la presentación. Sí, Diego hará llegar la presentación. Y me preguntó ahí otro día, ¿qué tan agresivos son los márgenes de ganancias en estos tipos de tiendas? Claro, nosotros no existe, me preguntaron lo mismo en la vez pasada, y resulta no existe un estándar, digamos, de cuánto pudiese ser, pero así ya depende también un poco del producto que nosotros estemos también ahí entregando. eh, un promedio pudiese estar entre un 2 y un 3%, y uno alto pudiese ser en función de un 5 o más, pero eso, como yo les comentaba, les recomendaría verlo según también los productos de cada uno, y también el poder empezar a explorar eh, a sus potenciales compradores en función de si ustedes tienen alguna forma de conocer por otras personas quiénes son específicamente o cuáles son. O sea, si nosotros ahí tuviéramos en algún momento la información, uno puede ir ahí mirando y explorando eso, pero eso eh, varía según las cosas que yo les comentaba, pero eso es como más o menos un porcentaje. Y Y quizás así. Fer, puede ser que les dé el tips como en el fondo lo que tú mencionabas de como asimilar todos los costos y luego de eso hacer un margen si yo quiero ganar, por ejemplo, 3 veces más de el valor en el fondo. Claro, lo que pasa es que ese margen, como lo habíamos puesto en algún punto, ese margen ustedes lo tienen que calcular dentro del margen de su propia ganancia, digamos, el margen que tengan en función de este 2 o 3% adicional. Eh, y en función de eso también ver cuánto es lo que pueden ofrecer, porque generalmente cuánto es lo que ustedes puedan ofrecer suele ser en estos casos más o menos estándar para el tipo de productos que ustedes estén tratando de colocar, digamos, en los determinados lugares. Generalmente es estándar, no varía, no suele variar tanto, por eso les digo que es importante ahí como informarnos en el sentido de más que cuánto quizás queremos como poder recibir, es cuánto más o menos este tipo de compradores suele ofrecer también, porque en función de eso es como se distribuye también con los otros tipos de negocios que vendan algo parecido a lo nuestro. Es como se manejan con un estándar de mercado habitualmente. Eh, ya, ahí Kim pregunta, ¿qué diferencia hay entre ustedes y otras apps que resultan ser más económicas tipo móvil PIM? Cristian, pregunta Cristian Arevalo. Mira, aquí yo creo que es lo que hablábamos en algún momento en el fondo, que ustedes sean capaces de explorar todos los sistemas y ver las cualidades que tiene cada uno. A nosotros nos pasa, en el fondo, sería muy fácil para mí decir como sí. Tu negocio necesita V-Sale al 100%, pero hay veces que en realidad, por ejemplo, si hablamos de costo, yo, a pesar de que soy V-Sale, podría decirte, si quieres acceder y digitalizarte igual y te ayuda a otro sistema que es un poco más barato y tú aún no creces lo suficiente como para adquirir ese costo, por supuesto que ir avanzando de escala es lo necesario en este momento. Entonces, siempre en pro al negocio, no conozco a lo que se dedica, ¿quién era? ¿Doge? No sé. Entonces, Cristian, Cristian Cristian. Arevalo. Entonces,
todo depende de tu negocio en el fondo, de lo que necesites y cuál es la necesidad en ese momento. 100% digitalizarse es el futuro y adquirir un sistema te va a ordenar. Y luego de probar un sistema o de analizar todos, puede ser que uno sea más barato que otro o puede tener ciertas características que a ti te ayuden. Puede ser que, por ejemplo, Visale es muy funcional también a través de la app. Tú puedes estar en cualquier lugar y puedes manejarlo desde tu celular, pero puede ser en el fondo que eso no sea lo que tú necesites en este minuto y por eso te invito como a analizar todas las aristas y en realidad ver cuál es la característica que se enfoca en tu negocio y que resuelve en el fondo todas las necesidades. Si después vas creciendo en el fondo y puedes adquirir un sistema que sea completo y que centralice todo lo que tú necesitas y solucione todas las problemáticas, yo creo que ese sería el camino. Siempre analizar tu dolor más grande e ir apaciguándolo. Y luego, cuando puedas controlar ya todos los dolores del negocio, estarías como al 100 en el fondo. Acá, ya, se va a acercar a Ahí nosotros. Cristian dijo que se iba a Aquí acercar. doy, no logro entender mucho la pregunta porque dice recomendación de speech de primer contacto. Casi siempre es contacto en frío a través de tu página de contacto o correo. ¿Qué se debe solicitar y qué información proporcionar? No entiendo mucho la pregunta. Mira, acá en esta quizá es como, ya tuve el primer contacto con el cliente y se catalogó mi producto. ¿Alguna sugerencia de presentación para una reunión de revisión de resultados? Es como que ella ya presentó, ya dio su primer speech y en el fondo ahora quiere un consejo como para su reunión número 2. Como Ya, que cómo se podría preparar. yo ahí te recomendaría poder ir preparando, te diría incluso casi todos los datos que revisamos hacia el final, como ese listado. Entiendo que igual les van a pasar, Diego, la presentación. Entonces, te recomendaría eso, poder como reunirlo y poder tenerlo como en una especie de informe que uno pudiese irle entregando sin considerar, lo único que no consideraría ahí serían tus márgenes de ganancia. Es lo único que no pondría, digamos, sino que colocaría casi todas las cosas que aparecen ahí en datos como informe y decirle, incluso, ya, incluso lo que yo ahí recomiendo es muchas veces así como quería, para hacer seguimiento, muchas veces incluso yo digo así como, más que como pudiste revisar el material que vimos la vez anterior, como que hay personas que te van a decir, ya sí, juntémonos para eso, es poco. Yo lo que quizás sí haría sería decirle, a propósito de la reunión que tuvimos, vi más puntos en los que nosotros podemos conectar, como mi producto con las características de, en el fondo, las cosas que ustedes me comentaron, y ahí irle mostrando como, ya, mira, preparé una carpeta especial en donde está como toda esta información que también puede ser de relevancia para ti, y mostrarle ya la parte más concreta y formal, que es lo que revisamos hoy día. Seguimos con las preguntas, no sé, Diego, ¿sí? Ya. Sí, claro, por aquí tenemos otra pregunta, nos dice Rachel Montserrat. ¿Se desglosan los costos de envío, IVA, etcétera, como en plataforma de Mercado Libre? Y una segunda pregunta es, hoy en día, ¿qué es más rentable? ¿Una tienda virtual o una tienda física? ¿Y por qué? Basándonos en los atributos que mencionaron. Ah, sí. Ah, está ahí silenciado. Perdón.
Ya, les dejé mi correo y mi número, que eso estaba intentando anotar para los que quieran seguir conversando. Ya, en el caso de la pregunta número uno, cuando preguntaron sobre si se desglosan en el fondo en nuestros reportes todos los costos y en el fondo los márgenes, la respuesta es sí. Los informes son muy detallados en el fondo y pueden acceder a todos ellos por cada producto, por cada sucursal, por vendedor, por perfil, por ¿cuál otro se me va a hacer que pueda hacer como para ayuda en este minuto? Eh, por día, por mes en el fondo, y Producto. cada uno de esos, claro, y sus productos en el fondo, pueden ver un desglose detallado de el costo, el margen y su ganancia por cada uno, ¿ya? Y hoy en día, ¿qué es más rentable? Mira, yo creo que ahí todo también depende de tu negocio, de en qué etapa estás en el fondo, porque si bien una tienda en línea puede ser menos costosa, igual tienes que iniciar, tienes que seguir nutriéndote, solo por tener tienda en línea no vendes. Entonces, es muy importante también que domines la publicidad, los anuncios, también tienes que enfocarte en eso. Entonces, no es solo crear una tienda en línea y que se alimente sola y que vas a ser millonario porque te hiciste una tienda en línea, sino que también tienes que dedicar costos en eso, tienes que hacer anuncios, tienes que hacer estrategia y tienes que nutrir todo lo que necesitas saber sobre tienda en línea y cómo atraer, en el fondo, cómo traquear el cliente interesado. Y en el caso de la tienda física, si tú ya puedes pagar en el fondo el costo de ese fijo, en el fondo que es un arriendo mensual y también puedes costear vendedores, también creo que sería bueno que se pudiera complementar. O sea, nos pasa mucho a nosotros que tenemos emprendedores que tienen su tienda física y que ya cuando lograron afirmarse, ya estar establecidos y llevan un tiempo, por supuesto que ampliar sus canales de venta es una muy buena alternativa. Entonces, si puedes lograr comenzar con una y tú te sientes más cómodo, por ejemplo, con la tienda física y luego ampliar tu canal a una tienda en línea, perfecto. Pero también si sientes en el fondo que puedes con una tienda en línea porque ya vendes por catálogos de WhatsApp, ya vendes por redes sociales y te es mucho más fácil tener tienda en línea, yo partiría con una tienda en línea para luego de estar firme poder tener una tienda física. Creo que los dos canales aún están muy activos, si bien el futuro y vamos en el fondo a que todo sea online y la autoatención, también están muy vivas las tiendas físicas, o sea, todo el mundo está intentando innovar y en el fondo la experiencia de usuario tiene que ser muy buena en tu tienda física. Entonces, también en el fondo tienes que cuidar ese ámbito, ¿no? Y ahí también, complementando lo que dice la Kim, eh, hay muchas variables que influyen en qué más me conviene de una cosa por sobre otra en este sentido, porque también tiene que ver muchas veces con, por ejemplo, incluso localización. O sea, quizás yo tengo, por ejemplo, una tienda eh, física donde ya de por sí estoy en la mejor y más concurrida espacio o esquina de la ciudad y muchas personas me van a ver eh, y quizás ahí ya me conviene, aunque por otra parte hay que pensar que también puede que sea un arriendo muy caro. eh, por otra parte puede que yo tenga tipos de productos que a mí sí me conviene más vender online que presencial, que era un poco lo que decía la Kim también de que siguen vivas, por así decirlo, las tiendas físicas, porque hay productos que es muy difícil que uno compre sin verlos primero. O sea, sin verlos, sin tocarlos, sin como tener una experiencia hasta media sensorial de ese producto. Entonces, varía mucho dependiendo del tipo de negocio también, en este caso, que los emprendedores tengan. Es como, es muy, muy diferente. Si yo tengo una florería, por ejemplo, eh, así yo voy a vender quizás
no sé, bufandas, no sé, es como, es muy distinto. Y ahí creo que hay Oye, espérate, y Rachel, para comentar lo último igual, en el fondo también es muy importante que tú conozcas a tus clientes, porque en el fondo en el canal donde estén ellos es donde tienes que estar. Esa es la clave, o sea, tú tienes que conocer muy bien tu producto y al conocer tu producto conoces también a el público al que vas dirigido. Y si tu público es más online, por supuesto que deberías ir con tienda en línea, pero si tu público también quiere el lugar físico, como dice la Fer, como el tangible, y por eso se me ocurrió esto, es como donde tu potencial cliente esté, es el canal en el que tú deberías estar. Creo que ahí están todas, ¿o no? ¿O habrá otra? Y tenemos otra pregunta aquí en el apartado de preguntas y respuestas. Nos dice Bianca Lizárraga, ¿cómo puedo calcular o fijar una proyección de expansión de ventas? ¿A dónde viste esa? En el panel de abajo, a un lado donde dice levantar la mano y aparece el chat, aparece unos 3 puntos y dice más. Ah, Y hay un chat ya, de preguntas ahí y está. respuestas. Qué extraño. Nunca había visto que aparecieran por ahí. Eh, ya, la proyección o expansión de ventas, ¿cómo puedo calcularla o fijarla? Eh, Generalmente eso también varía harto, porque hay que considerar distintos tipos de como información y variable para sacar esta fórmula. ¿Por qué? Porque esa proyección o expansión de ventas depende también, por ejemplo, cuánto tiempo, ah, depende, por ejemplo, cuánto tiempo yo llevo en el mercado. O sea, y si yo ya tengo como una especie de trayectoria, digamos, comercial, o sea, de cómo mi producto se ha vendido o cómo se desenvuelve o si, de qué manera lo prefieren los consumidores y cuánto de eso, en el fondo, yo puedo ya tomar en consideración para poder hacer una proyección. O sea, el punto de partida inicial es eso, o sea, tengo data yo actual o tengo datos de mi negocio actual que me permitan saber o tener un rendimiento específico en donde yo sepa, por ejemplo, cuántas unidades de mi producto estoy vendiendo todos los meses, de qué tipo de productos también, o cuáles de mis líneas de producto son las más vendidas o categorías, digamos, o tipos de productos también que son más vendidas. Eh, Idealmente es mucho mejor poder tener al menos una trayectoria anual, porque hay, por ejemplo, productos que también varían en función de los meses del año. Entonces, hay muchas veces que hay ventas que no siempre incluso son representativas como para poder sacar una proyección de ventas si es que no tenemos por lo menos idealmente un año. O sea, hay productos que incluso son mucho más fuertes en ciertos semestres, ciertos trimestres. Entonces, si yo, por ejemplo, dijera ya, estoy inventando, voy a hacer mi proyección de ventas, o sea, tengo un negocio de trajes de baño y voy a hacer mi proyección de ventas de aquí 5 años basándome en Chile, en el caso de Chile, en enero, febrero, marzo, que son los meses que hace más calor y que la gente compra más trajes de baño, eso no va a ser representativo, digamos, como para poder proyectar una venta y expandirme. Generalmente les recomendaría por lo menos tratar de considerar un año eh, para poder hacer como una proyección, digamos, como en el caso si uno fuese como una proyección quizás más realista. Si nosotros quisiéramos poder hacerlo con algunos meses en particular y tomarlo en consideración para en el fondo partir, sí, está bien, también se puede hacer, pero hay muchos factores que tienen que tomar en consideración y si ustedes no tienen sus propias datas,
pueden quizás averiguar data del mercado, o sea, como ver mi tipo de negocio que es traje de baño, en el fondo, cuál es, por ejemplo, o cómo se comporta la tendencia de ventas en general durante el año o el consumo y poder irlo proyectando en base a eso, pero eh, ¿qué es lo que tú deberías considerar para tu proyección? Es eso, es como las unidades de venta, los montos, en el fondo como el comportamiento de la tendencia de usuario, idealmente también el consumidor, eh, y en función de eso poder hacer una proyección de cuánta es la capacidad que tú tienes también para producir eso, porque eso también tienes que considerarlo dentro de cuánto te cuesta a ti como poner en venta ese producto o servicio. Y dentro de eso, eso también tiene que estar dentro de tu proyección. Excelente, muchísimas gracias. Pues ahora creo que sí son todas las preguntas. Uno aquí nos dice Misael Sánchez, ¿qué es la catalogación de un producto? Tuve un contacto con un comprador. Perdón, tuve un contacto con un comprador y me comentó que mi producto no tenía eso. Catalogalización. Catalogalización. A ver, catalogo- Ah, catalogar, de catalogar. Ya, ya, ya. Sí, de catalogar. Gracias. Estaba buscando por internet. La palabra y es, sí, es poder catalogar los productos. No sé si ahí, Kim, tú también puedes contarle cómo nosotros tenemos eso, porque nosotros tenemos como una categorización media como que hay, ¿cómo se puede? Sugerida, o no sé cómo. Sí, está bien eso. En el fondo, imagínate que trabajas con una librería y en el proceso de hacer tu inventario, en el fondo, trabajas con muchos escritores, con muchas distribuidoras, entonces tienes un catálogo para cada sección. Si tienes un mini market, por ejemplo, tenemos muchas personas que en el fondo hacen grupos, imagínate asociados a una familia. Si estamos en un mini market, tenemos lácteos y dentro de lácteos tenemos leches, yogurt, sémolas, y dentro de la segunda categoría están las bebidas y en el fondo están las bebidas de litro, de lata, y todo eso categorizado en el fondo en un catálogo donde sea de simple acceso o que esté bien ordenado en tu inventario en el fondo. Si Visual cuenta con eso, un sistema debería contar con eso porque de esa forma en el fondo tú puedes tener los reportes con acceso y realmente con la información que tú necesitas. O sea, si tienes un mini market y necesitas saber, por ejemplo, qué bebida es la que vende más, eh, qué marca y también en qué formato. O sea, quizás tienes que traer mucha más bebida en lata porque es la que más vendes en el fondo. Y eso también te va a ayudar a vender tu producto. Así también si, por ejemplo, tú vendes el agua purísima y tienes esta agua purísima en muchos formatos, tú también vas O haciendo un sabores, puede historial, ser también. claro, y haces un historial de compras y eso después también se lo puedes sugerir a tus posibles distribuidores. Es decir, por ejemplo, yo con el agua purísima trabajo con 50 negocios y de los 50 negocios te aseguro que por lo menos todos llevan el formato individual porque se vende mucho más. Entonces, todo eso es muy importante también que tú lo tengas, o sea, si tú tienes un catálogo, que también lo tengas asociado a data. Eso también es muy importante, como que tengas ese cruce entre tu inventario y clasificación ordenada cruzada con la información. Excelente, muchísimas Listo. gracias. Ahí creo Listo, que ya creo que ahora sí estamos. son todas las Sí. preguntas. Pues no me queda nada más que agradecerles nuevamente el espacio, tanto Fer, Kim, todo el equipo de Visel por la gestión de este webinar y sobre todo por la participación y la iniciativa de capacitar cada vez más a más emprendedores. Entonces, muchísimas gracias en nombre de GS1 México por este espacio.
Muchas gracias a todos por la invitación y por siempre mantenernos ahí considerados. Nosotros felices de participar en más cosas que nos inviten. Así que vamos a estar Sí, ahí, felices. felices. Cualquier cosa ya se Muchísimas contactan gracias. con la Kim si tienen preguntas eh, y todo eso, comentarios. Un abrazo a todos, muchas gracias. Que estén muy bien y gracias por el espacio. Gracias, Diego. Muchas gracias, Muchísimas Diego. gracias. Hasta luego, Chao. que tengan un buen día. Igual.